Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Venimos hablando desde la partida de las Escrituras, nos lo menciona el pastor Josué, posteriormente el pastor David nos habla de ese inicio de la historia hasta llegar a la confesión de Habsburgo, desde las tesis hasta Habsburgo. Posteriormente el pastor Roosevelt nos muestra históricamente el discurso teológico de prácticamente 3 siglos, hasta llegar a la confesión de Westminster y Londres, 1689, para entender que fue un proceso en el cual Dios permitió que hombres instruyeran a su iglesia y eso quedara plasmado. Posteriormente el pastor Adrián Passarelli, ya adentrándonos más a la Reforma Protestante, nos dice el papel que jugó el ministro dentro de la Reforma Protestante, hablándonos intelectual y a forma de convicción. Después el pastor Jorge Castañeda nos muestra, adentrándonos aún más dentro del movimiento de la Reforma Protestante, el papel que jugó cada miembro de la iglesia, teniendo en cuenta que dentro de cada iglesia local, de cada miembro de cada iglesia local, se forma la iglesia universal. Y bueno, posteriormente el pastor Adrián Luna, de una forma muy amorosa, nos enseña el cuidado del pastor a las ovejas y de las ovejas hacia el pastor, para posteriormente, como acabamos de escuchar, al pastor Roosevelt Guiná, dentro de ese cuidado que anteriormente nos había hablado el pastor Adrián Luna, nos muestra el pastor Roosevelt Guiná cómo la familia también tiene que reformarse, y si no llegamos a la reforma en la familia, queridos hermanos, tú puedes conocer la Confesión de Londres, tú puedes conocer los escritos de Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, puedes conocer los escritos de Lutero, puedes conocer los escritos de Zwingli, pero si no llegas a la reforma en tu vida y en la familia, aún no has avanzado prácticamente nada, querido hermano. Lamento decirte esto. Y bueno, para concluir la entrevista, antes del comentario final de todos los pastores, tengo aquí al pastor David Corona, que precisamente nos va a hablar de eso. ¿Qué podemos decir acerca de la reforma intelectual pero no práctica? Llegamos únicamente al conocimiento de la reforma, llegamos únicamente al conocimiento de algunos puntos doctrinales, pero no lo llevamos a nuestra práctica. Pastor David Corona. Buenas noches. Pues después de haber escuchado la exposición de los demás pastores, todo este tiempo sobre esa solidez y esa trascendencia que la Reforma Protestante ha traído al cristianismo, es de verdad luego lastimoso pensar, y es casi inaudito considerar que, como usted lo acaba de decir, que estamos y veamos circunstancias en donde esta reforma solo sea una reforma de dientes para afuera. Y usamos este término de dientes para afuera para referirnos a una reforma intelectual, aquella que solo es del conocimiento. Aquel tipo de reforma donde una persona llega por diversos medios al conocimiento de las doctrinas reformadas y se llena la cabeza de conocimiento, sí le agrada, las doctrinas le parecen coherentes,
el proceso de pensamiento, de argumentación le parece muy adecuado y dice, no, esto es mejor que lo que yo conocía ya en el carismatismo, en el pentecostalismo, etcétera, ¿no? Y entonces comienza a abrazar estas doctrinas, estas cosas, pero que desafortunadamente esto solamente se queda al nivel de la cabeza, cuando es necesario llevar estas cosas a la vida práctica, a la vida personal, a la vida de piedad, a la santificación personal. Allí encontramos diferencias muy lastimeras. Pero sin duda, pues todas las buenas causas o buenas obras del Señor, lo que el Señor ha hecho a lo largo de la historia, pues han tenido sus oportunistas, como vemos por ejemplo el caso de Simón el Mago, ahí en Hechos capítulo 8, versículo 9 al 24. Recordarán ustedes cómo este hombre dice que tenía a la gente, al pueblo, embelesados, engañados con unas supuestas artes mágicas. Llega la palabra del Señor allí a ese lugar, creen muchos y luego dice la Escritura, y creyó el mismo Simón. Pero bueno, luego vemos que creyó, no fue de verdad algo transformador en su corazón, sino aparentemente él vio algo más intelectual probablemente, o vio una situación popular, habiendo observado la popularidad del movimiento, de la enseñanza. Entonces hace lo que hoy en día muchos de los que profesan los supuestos métodos de crecimiento, se subió a la ola, dicen. Puesto que en este tipo de ambientes donde supuestamente se busca encontrar la metodología a través de la cual la iglesia crece, ellos piensan y catalogan estos movimientos como olas, y dicen es que uno tiene que subirse a la ola porque eso es lo que está de moda ahora, y eso es lo que va a hacer crecer tu iglesia, eso es lo que te va a atraer más personas. Y si tú no te subes a la ola, puedes quedarte en el pasado y quedarte incluso solo o morir como iglesia. Entonces, a veces, desafortunadamente y muy lamentablemente, podemos encontrar que por el contexto de muchos que habiendo estado, y bueno, no significa que nosotros no estamos en esa situación de que venimos de contextos pentecostales o carismáticos. Creo que, como alguien dijo, la mayoría de los reformados, al menos en Latinoamérica, no somos de cuna reformada, si se puede usar ese término, sino que venimos de otros movimientos menos precisos, en el mejor de los casos, y en otros casos pues completamente heréticos, en donde pues vemos cómo estas doctrinas nos tenían engañados, nos tenían atados al error. Y desafortunadamente hay circunstancias y casos en donde algunas personas que llegaron a estas mismas congregaciones, llegaron a estas mismas sectas, también por convicciones racionales. Alguien les demostró que era más correcto creer de esta forma que de aquella otra, y entonces por convicción se volvieron al protestantismo. Luego vienen y conocen a la Reforma, y ahí es donde lamentablemente comenzamos a encontrar personas, y sobre todo los vemos en los medios sociales, en la internet, personas rebosantes de conocimiento de doctrinas reformadas y de términos teológicos rimbombantes que van por allí
pues humillando a cuantos pueden en sus discusiones teológicas. Pero cuando observamos su vida de piedad nos damos cuenta de la realidad de su corazón. Y muchas veces no hace falta conocerles en persona para que podamos enterarnos de esa vida de piedad. A veces solamente falta ver un poco ahí de su muro. Y como decía en cierta ocasión el pastor Castañeda, esas 200 fotos de piedad que tiene ahí en su muro, mostrando los músculos, mostrando su belleza, mostrando su rostro, mostrando, no sé, cualquier otra cosa, como tal vez hasta sus recursos económicos, ¿no? Y podemos encontrar también en ocasiones personas que, así como estaban defendiendo la semana pasada la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, o están defendiendo algunas de las doctrinas de la soteriología, luego están defendiendo también películas mundanas. Están también dando su opinión sobre la película fulana que fui a ver y circunstancias así. Pero sin duda esta situación es muy triste, es muy lamentable, pero es más lamentable cuando podemos encontrar personas de manera personal a quienes antes que habérseles predicado el Evangelio se les ha predicado una reforma intelectual. Personas que cuando llegan a ciertas congregaciones o iglesias donde se dice predicar la reforma, se les enseña la reforma, y es decir, se les enseña esa soteriología reformada, las doctrinas de la gracia y estas cosas a un nivel intelectual, y no se les predica el Evangelio de forma profunda. Y yo no sé si algunos de ustedes lo han visto, pastores. Es triste encontrar personas que cuando ustedes les preguntan ¿cómo es que tú sabes que el Señor te salvó? ¿Cómo puedes tú reconocer ese poder de la gracia en tu vida? Ellos a veces no saben cómo contestar con cierta satisfacción, puesto que ellos dicen, bueno, pues es que el Señor me salvó por su gracia, sí. Bueno, pero ¿y de qué le salvó? No, pues me salvó de que yo soy, pues sí, un miserable, dice la primera doctrina de la gracia, que pues no somos buenos, ¿verdad? No, pues nadie somos buenos y pues estábamos perdidos y el Señor nos salvó. Oh sí, ¿de qué pecado le salvó? Pues bueno, pues de muchos, ¿verdad? Todos pecamos y todos pues cometemos errores y usted empieza a ver cómo le hacen una defensa pero casi impecable de la soteriología reformada, pero que usted no puede ver de fondo esa transformación del corazón que es natural en el creyente. Y esto es muy triste y muy lamentable, pastor. Y bueno, esto también tiene un paralelo en el tiempo de la Reforma, que nos habla o que nos puede mostrar un poco de las consecuencias pues terribles a las que se puede llegar en estos casos, pero no sé si por causa del tiempo, pastor, que ya casi son las 12 de la noche acá en México y creo que en Colombia también, debemos tomar esto o debemos expresarlo o pasamos ya a los comentarios finales. Pastor, si quiere un breve comentario al respecto para pasar a los comentarios finales. No sé, en este caso no se preocupe, tomamos un pequeñito de tiempo para ello.
Le recuerdo a la audiencia de Radio Gracia, ya estamos por finalizar. El pastor David Corona nos va a hacer una pequeña referencia con respecto a los comentarios o al ejemplo que nos trae, donde estamos hablando de una forma consistente sobre una reforma intelectual pero no práctica. Ya él está cerrando el discurso que quisimos brindar esta noche de pies a cabeza, desde la escritura como fundamento, la historia, los inicios de la reforma protestante, el discurso teológico de casi tres siglos, el trabajo de convicción del ministro, el trabajo de la iglesia local, el desempeño de la iglesia local, el cuidado del pastor a las ovejas, de las ovejas al pastor, el trabajo de la reforma en nuestra vida personal, en la familia, y bueno, desechando aquella reforma intelectual. Para concluir, el pastor David Corona ya nos trae un último ejemplo antes de entrar a los comentarios finales. Pastor David. Pues yo creo que se pueden encontrar varios casos de este tipo de reformas intelectuales en el tiempo de la Reforma, pero probablemente el caso más sobresaliente de esto es el caso de aquel personaje contemporáneo de Lutero que se llamaba Thomas Müntzer. Este Thomas Müntzer era también un hombre religioso, al igual que Lutero, un monje que al escuchar y ser expuesto a las tesis de Lutero, él luego toma la decisión de también dejar el monasterio en donde se encontraba, y luego va en busca de Lutero y comienza a aprender ahí junto con él. Pero de repente él luego comienza a manifestar algunas ideas un poco radicales con respecto a la reforma, y comienza a crear lo que en su mente o en su discurso, lo que luego alguien llamó la politización de la reforma. Ya que en aquel tiempo los reformadores, una de las cosas que señalaban de manera enfática era que el anticristo era el Papa. Entonces este hombre lleva las cosas aún más allá y comienza a decir, bueno, entonces estamos ya en los últimos tiempos, y él entonces comienza a crear toda una especie de aplicación de los últimos tiempos al tiempo en el que ellos estaban viviendo. Lutero se da cuenta del desvío que este hombre está teniendo, y entonces tienen ahí algunos conflictos, se separan en 1523, y este hombre entonces comienza ya más abiertamente a predicar lo que él llamaba la implementación del reino de Dios en la tierra. Pero esta implementación del reino de Dios en la tierra era una cosa bien extraña, puesto que él, en su famoso sermón de Daniel capítulo 2, él está señalando que él y los que lo siguen son los cristianos salvos, y aquellos rebeldes son los príncipes y los jefes o líderes feudales que había en aquel entonces. Entonces él, luego de que en 1524 se une al anabaptismo, y bueno, por allá en 1525 intenta instalar lo que él llama la Nueva Jerusalén en la ciudad de Mulhausen, en Alemania, y bueno, después de muchos otros desviaciones que sigue él dando, todo desemboca en el año 1525 en lo que se llamó la revuelta de los campesinos. Él lideró a los campesinos, levantó a los campesinos diciéndoles: es tiempo de que nosotros hagamos valer el reino de Dios y tenemos que levantarnos contra el tirano opresor, estos príncipes que nos tienen oprimidos.
y nosotros no les debemos obediencia. Ellos son los enviados del anticristo, y bueno, levanta a los campesinos y se crea una revuelta a la cual Lutero condenó también en su tiempo, y que los príncipes afectados combatieron. Y bueno, ahí esto termina con el resultado de la famosa batalla de Frankenhausen, en donde más de 6.000 campesinos fueron asesinados por las ideas precisamente de esta persona que se introdujo aparentemente en la Reforma, aparentemente coincidió con el pensamiento reformado, pero que luego, en este caso muy rápidamente, manifestó que lo que él había experimentado era más bien una reforma intelectual, que después, al no tener una reforma genuina en su corazón, le llevó a desviaciones que causaron la muerte de miles de personas. Así es. Genial ejemplo, querido Pastor David. Genial ejemplo. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.